estoy convenciéndome que no es necesario una llamada, que merecista no más a esta silla y a esta guitarra. Listo, buenas tardes con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar de vuelta, más que nada a la audiencia que sigue Periodismo en Llamas, que hace posible cada semana que este espacio ocurra, para poner a consideración de los temas de interés nacional, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y tengan un criterio y ustedes tengan la última palabra como tal. En esta ocasión contamos una vez más con la participación del doctor Juan Pacimiño. Él es un destacado historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia, analista de diversos temas, no solo de historia, sino también de política, cultura, entre otros, quien tiene la gentileza de acompañarnos en esta ocasión para poder abordar, sin duda alguna, la coyuntura nacional, que es lo que está en boca de la mayoría de la gente de cara al próximo proceso electoral que se avecina en enero. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, la ciudadanía le escucha. Gracias, buenas tardes, y espero que ahora tengamos la posibilidad de conversar de estos temas tan interesantes para la vida nacional. Ayer intentamos una conexión, no fue posible por alguna falla técnica, así es que a buena hora que retomamos el hilo en este día. Y saludos a todos los que nos están escuchando y viendo, y gracias por tu entrevista y por tu medio que me permite participar con los ciudadanos de mi país. Muy amable, doctor. Nos honra infinitamente con su presencia, y de antemano también reiterarle nuestras disculpas a usted y a la gente por estos problemas que suelen ocurrir a nivel electrónico y a nivel digital, que lastimosamente uno no los ve venir, pero igual tratamos de corregirlos como tal para que no vuelvan a ocurrir. Quiero entrar al tema electoral, doctor, y a la coyuntura en sí. Me gustaría hacer un diagnóstico y de ahí le daré paso para que usted pueda abordar y conocer su opinión. Sin duda alguna, ya en 15 días, en 2 semanas, va a empezar la campaña presidencial de 2021. Hasta el momento tenemos 16 binomios calificados en firme. Sin embargo, está en el limbo todavía una candidatura, que es la del señor Álvaro Noboa Pontón, que más adelante en el transcurso de la entrevista me gustaría abordar ese tema.
Pero le quisiera preguntar a usted, ¿cuál es la lectura de Juan Pacimiño respecto a este proceso electoral? Porque, como bien abordamos la última ocasión en que usted vino a este espacio, yo le había comentado de que lastimosamente el Ecuador todavía no logra superar estos conflictos históricos. La ciudadanía, perdón, la sociedad ecuatoriana como tal padece de todavía estos síntomas que son parte de nuestro día a día, que es el tema del colonialismo, el tema del regionalismo, el tema de las disputas entre la clase política dirigente, los caciquismos, los romanticismos, etcétera. Y en ese sentido, el populismo siempre ha estado presente en cada elección, en cada campaña, en la figura de determinados candidatos como tal. Entonces, ¿cuál es la lectura de Juan Pacimiño respecto a este proceso electoral y cuáles serían los modelos económicos que se estarían enfrentando en estos próximos comicios? No sé qué pasó, otra vez no escuché nada últimamente de la intervención. ¿Ahí me oye, doctor? ¿Me oye perfectamente ahí? No tengo, ahora sí. ¿Ahí Decía me oye? que no escuchaba nada, ahora sí. Decía que no estaba escuchando okay. justo Le la vuelvo a última transmitir. parte. Sí, gracias. Ok. Le transmito de nuevo la inquietud, doctor. ¿Cuál es la lectura suya respecto al proceso electoral 2021 y cuáles son los modelos económicos que estarían enfrentados en esta próxima contienda electoral como tal? Escuchamos. Ya, gracias. Siempre me remitiré a algún examen histórico porque la historia nos ayuda a entender el presente, no es el estudio del pasado. Siempre es esto de rastrear ese pasado para entender el presente. Entonces, lo que primero hay que señalar es que desde 1979, cuando iniciamos la actual fase, la más larga en nuestra historia de gobiernos constitucionales, hemos tenido elecciones presidenciales, además de las legislativas que tienen otros ritmos, pero hemos tenido elecciones presidenciales en 1979, en el 84, 88, 92, 96, 98, 2002, 2006, 2009, 2013 y 2017, es decir, 11 procesos electorales. Tenemos suficiente experiencia histórica para decir que la democracia de una parte se ha venido afirmando. Esto es cierto, porque si contemplamos lo que ocurrió en el siglo XIX, prácticamente hasta fines del siglo XIX no hay elecciones directas. Al comenzar el siglo XX, estas elecciones directas son esporádicas, pero bien se podría recordar, por ejemplo, la época 1931 a 1948, son 17 años y hubo 20 gobiernos. Y naturalmente no todos ellos con elecciones, ahí 3, 4 son los que tienen procesos electorales. Entonces hemos avanzado en esto que se denomina la democracia formal electoral. Un segundo elemento que habría que considerar es que en 1979, junto al régimen presidencialista de doble vuelta que se instauró por primera vez en nuestra historia, también se dictó una ley de partidos para efectos de que los candidatos pertenezcan a partidos grandes, consolidados, fuertes. De allí que para 1979 teníamos 17 partidos, todos ellos con aspiraciones de ser partidos fuertes nacionales, porque incluso la ley obligaba a obtener un porcentaje mínimo de votaciones, 5% en 2 procesos electorales sucesivos, si no desaparecían. Entonces había un control sobre el régimen partidista que intentó romperlo Febres Cordero, que hizo una consulta para que los independientes tengan la posibilidad de participar en las elecciones, y Febres Cordero perdió, pero luego Sixto Durán Ballén más tarde hace la misma consulta y la población se pronuncia para que en efecto los independientes también puedan participar en elecciones. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que los independientes no tienen posibilidades de autofinanciarse las campañas y por eso se ligaron estos independientes a partidos políticos fuertes y existentes y por tanto el esquema partidista se mantuvo. Con los años, la idea de que cualquier movimiento o grupo puede inscribirse electoralmente ha llevado a un verdadero, pongamos así,
a un desastre partidista y de movimientos en el Ecuador. ¿Cómo es posible que tengamos más de 200 movimientos y partidos políticos en el Ecuador? No puede ser. Entonces, si en 1979 partíamos de la idea de consolidar partidos grandes, gruesos, importantes, para el año 2000, para el año 2020, para el año 2021, tenemos más de 100 movimientos, partidos y partidos políticos, lo cual ha hecho que entonces sea una maraña la vida política nacional en lugar de consolidar partidos fuertes. Un tercer elemento que vale la pena tomar en cuenta es que en las elecciones de segunda vuelta normalmente se polarizaron siempre los partidos. Si es que vemos en las elecciones yo tengo aquí un cuadro, por eso me remito a esto, si es que vemos en las elecciones de 1978, la polarización fue entre la candidatura de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado frente al que se denominaba Frente Nacional Constitucionalista, que encabezaba Sixto Durán Ballén. Ahí se ve muy claramente una candidatura de extrema derecha, Sixto Durán Ballén, y una candidatura reformista, la de Jaime Roldós, que en los términos actuales bien puede ser considerado un candidato progresista, demócrata, reformista, que ese es el estilo. Para 1984, claro, para 1984 ocurre otra polarización. Frente de Reconstrucción Nacional, con León Febres Cordero a la cabeza, y una alianza en que encabeza la izquierda democrática, en que está Rodrigo Borja, y Rodrigo Borja pierde la elección y gana León Febres Cordero. Para 1988 se vuelve a dar una polarización entre la izquierda democrática, Rodrigo Borja, y alianza del partido roldosista, que es Abdala Bucaram, y gana la izquierda democrática con Rodrigo Borja. En 1992, otra vez la polarización, bueno, aquí ya no hay polarización, aquí ya estamos avanzando a lo que iba tu pregunta, estamos avanzando en un modelo económico empresarial, entonces ahora sí las fuerzas de izquierda van perdiendo energías, y en 1992 la elección es entre Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot. Triunfa Sixto Durán Ballén. Para 1996 es entre Abdala Bucaram y Jaime Nebot. Ahí podría uno decir, bueno, ¿a quién representa? Se le calificó a Abdala Bucaram como populista y a Jaime Nebot como derecha. Pero si uno comprende las lógicas de lo que es Guayaquil, Abdala Bucaram lo que representaba es esta burguesía y oligarquía marginal de Guayaquil, esa que no entra en el Club La Unión, mientras Jaime Nebot es el representante de esta burguesía o oligarquía de corbata, por ponerlo en estos términos metafóricos. Para 1998, la polarización igual parece ser cierta, pero ya no ocurre, porque igualmente se enfrentan dos sectores de la derecha, que es Yamil Maguad, y Álvaro Noboa. Gana Yamil Maguad. Pero la democracia cristiana que está apoyando a Yamil Maguad ya ha dado un giro total. Abandonó su reformismo, aquel que tuvo en 1979 con Osvaldo Hurtado como candidato vicepresidencial de Jaime Roldós, y para esta época es un partido de derecha. En el 2002, la candidatura es entre Lucio Gutiérrez y nuevamente Álvaro Noboa, y ganará Lucio Gutiérrez. Aparentemente un candidato otra vez populista, con un lenguaje izquierdista, y sin embargo realiza un gobierno vinculado a los intereses neoliberales y de las cámaras de producción. Para el 2006, entonces, ahora se presenta por primera vez este otro tipo de polarización, Rafael Correa y Álvaro Noboa, en que el progresismo, que ya es una tendencia advertible en América Latina, obtiene triunfo, y se repetirá eso en el 2009 con la nueva constitución, en que otra vez Rafael Correa gana en primera vuelta a Lucio Gutiérrez. En el 2013, igualmente en primera vuelta, Rafael Correa gana a Guillermo Lasso, y en el 2017, con el apoyo de la Revolución Ciudadana y prácticamente
en la campaña electoral que hace Rafael Correa, gana Lenín Moreno a la presidencia en segunda vuelta frente a Guillermo Lasso. Entonces, de lo que inicialmente parecía una tendencia, 1979 hasta mediados de los 80, una tendencia polarizante entre el reformismo, sectores progresistas, democráticos, de izquierda, y los sectores de derecha, se transforma desde 1990, 88, 92 en realidad, en adelante, ya no en una polarización, sino una convergencia de fuerzas entre derechas radicales y derechas que podríamos denominar del centro, hasta el año 2006, en que naturalmente ocurre una nueva polarización, y en esta vez sí, entre el sector progresista y el sector de lo que se denominaría la derecha. ¿Qué es lo que se prevé para el 2021? Como lo está experimentando la ciudadanía, otra vez una polarización. Ahora, nuevamente, entre un sector de derecha, representado por Guillermo Lasso, que representa derechas económicas y políticas, y un sector del progresismo, el sector democrático, el sector de nueva izquierda, la izquierda tradicional no está apoyándole a él, pero que está representado por el señor Andrés Arauz. Entonces aquí se ve que hay otra vez este tipo de polarización, y el ingreso de la candidatura de Álvaro Noboa rompe el esquema para la derecha, no para la izquierda, para la derecha. ¿Y qué pasa con la candidatura de Yacu Pérez? Él también se ubica en el espectro de lo que se han denominado las izquierdas en el Ecuador, pero de ese tipo de izquierda tradicional que rompió con Correa y con el correísmo, y que ha pretendido dirigirse ahora en una alternativa, cuando si examinamos históricamente, esa izquierda tradicional desde 1979 no logró ser una opción electoral, y sus resultados han sido magros continuamente desde 1979. En ese panorama estamos en la actualidad. Entonces, una polarización y al mismo tiempo dos candidaturas, la una de la misma derecha económica y política, y la otra dentro del espectro de la izquierda, pero vinculada a la tradición de la izquierdosidad ecuatoriana, ni siquiera el izquierdismo, ya es una izquierdosidad. Ese es el panorama que vale pintarlo para efectos de una comprensión de por dónde nos estamos moviendo. Correcto, doctor. ¿Me oye ahí perfectamente? Sí, estoy oyéndote bien. Listo. Correcto, usted hizo mención de un concepto que sin duda alguna está presente y ha estado presente desde siempre, que es el tema de la polarización. Me queda claro que hay una crisis política de liderazgo y de ideologías como tal que se ha venido gestando en los últimos años, pero también le quería acotar una especie de tesis que he venido yo tratando de comprender o de establecer. No sé si usted concordará, pero siempre hemos tenido este mismo círculo y proceso como tal a lo largo de la historia. Cuando hubo la crisis del año 31 al año 48, hubo una inestabilidad política como tal. Y dentro de ese periodo surge lo que se denomina ahora el outsider, que fue en un primer momento Velasco Ibarra quien había derrocado al gobierno de Martínez Mera. Luego en el año 48 viene Galo Plaza Lazo, cuyo periodo inicia una etapa de estabilidad y progreso, con el boom bananero, el modelo de sustitución de importaciones, etc. Luego, en el año 78, volvemos a la democracia y tenemos a Jaime Roldós Aguilera, que es el outsider en el año 78. Luego, quizás durante esta etapa del 79 al 96, donde hay una sucesión de gobiernos de Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja y Sixto, es que hay una inestabilidad política del 96 al 2006, que como resultado de eso, le permite a Rafael Correa ganar las elecciones en el año 2006 con una retórica bastante agresiva contra los partidos políticos tradicionales, representando una imagen de cambio, una nueva perspectiva para la política. Y ahora, en el 2021, vemos que se repite el escenario del año 2006, donde teníamos un número récord de 13 candidaturas y ahora tenemos un número de 16. Quizás se podría asimilar el proceso del 2021 con el del 2006. Obviamente la cantidad es mucho mayor, pero quizás el escenario y los actores son los mismos. Álvaro Noboa no se sabe si va a participar o no, está como una posible amenaza para la derecha como tal, que le puede quitar votos a Guillermo Lasso. Entonces hay una incertidumbre como tal ahí. Se repite la historia con todo esto que le acabo de mencionar, y cómo comprender
esta situación como tal. Sí, es parecido el escenario y aún más, es parecido a lo que ocurrió en el año 1978-79, cuando después del triunvirato militar que gobernó el Ecuador entre el 76 y el 79, se abrió el proceso de retorno al orden constitucional. La polarización que existía entre la candidatura de Jaime Roldós Aguilera y Sixto Durán Ballén implicaba la polarización de dos visiones de la realidad ecuatoriana. La una, la visión de la reforma, de la necesidad de hacer transformaciones sociales, de hacer amplios beneficios para la población. De hecho, Jaime Roldós, en su presidencia desde el 79 hasta el 24 de mayo de 1981, cuando fallece, intenta hacer algún tipo de políticas de beneficio social bajo un esquema todavía desarrollista de la época. En cambio, Sixto Durán Ballén representaba la alianza, la convergencia de lo que entonces cabe denominar también como fuerzas de la derecha económica y política, que están muy claras en esos momentos de que hay que preservar los intereses privados como hegemónicos en el Estado. Y eso se disputaba en 1978-79. La hegemonía de esos intereses privados en el Estado, o mejor, la posibilidad de que un gobierno de corte popular logre hacer reformas sociales. Triunfó la candidatura de Jaime Roldós y por eso tuvimos un clima de mejoramiento social, incluso con los 2 primeros años del gobierno de Osvaldo Hurtado, porque después, desde 1983, comienza un tipo de medidas aperturistas que alteraron el camino del reformismo, y después ya la democracia cristiana cambiará y Osvaldo Hurtado dará un giro no de 360 grados, sino creo que 2 o 3 vueltas completas para efectos de sus propias definiciones que antes las había tenido. Entonces, si vemos el año 2006, igualmente allí hay una candidatura, la de Rafael Correa, que ofrece perspectivas de cambio, y la sociedad intuía esta situación porque es todavía un poco difícil articular una experiencia anterior de ese tipo de progresismo ecuatoriano si durante todos los años anteriores habíamos vivido una crisis política institucional tan grave que en una década hubo 7 gobiernos, una efímera dictadura y los únicos 3 presidentes electos derrocados por movilizaciones populares. Yamil Maguad, Abdallah Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Entonces, no es que era un outsider, esa palabra yo no la uso porque esa es una palabra que más bien usan los que hacen marketing político en general. No se trata de outsider, se trata de toda una corriente de reacción en el año 2006 al modelo empresarial y oligárquico de desarrollo que se había afianzado a lo largo de los años 80, desde el mediados de los 80 y sobre todo en los años 90. Es la reacción frente al modelo neoliberal impuesto en el Ecuador. Y me gusta hablar de modelo empresarial de inspiración neoliberal porque ese modelo combinó intereses oligárquicos, intereses empresariales y la ideología del neoliberalismo que le servía de sustento para mantener ideas que datan de los años 20 del siglo XX. En otro momento podemos hablar de ese tema, pero nosotros tenemos una burguesía, una oligarquía que piensa como en los años 20 en el Ecuador, no con el siglo XXI. Tiene una mentalidad atrasada. Pero bueno, sigamos. Entonces, ese es el panorama del 2006. Es que se confronta a un tipo de modelo económico y de destrucción institucional que había provocado el neoliberalismo. Y por ello el triunfo de Rafael Correa ofrecía una esperanza de cambio, no un outsider, sino una esperanza de cambio de fuerzas sociales que convergieron, incluida la vieja izquierda, la izquierda tradicional, que también apoyó este proceso, y la nueva izquierda, que es la que surge, porque hay que entender que el progresismo representa y refleja una nueva izquierda en América Latina. Y se ligó el país al ciclo de gobiernos progresistas entre 2007 y 2017. Se esperó lo mismo desde 2017 al 2021. Se creyó que la Revolución Ciudadana
con un nuevo estilo, con algunos cambios, reformas, lo que sea, perduraría. Pero nunca se imaginó la sociedad ecuatoriana, que había tenido una definición a favor del progresismo, nunca se esperó el cambio que ocurrió desde 2017, el giro que se ha dado. Y entonces otra vez se está polarizando la elección entre dos modelos económicos y de sociedad. El uno, el de la visión de la típica burguesía del sector empresarial de élite en el Ecuador, la visión con el neoliberalismo internacional, la visión del capital transnacional. Bueno, todo ello se conjuga en un modelo que lo he denominado en muchos de mis escritos repetidamente como modelo empresarial de corte neoliberal. Entonces, es ese modelo. ¿Qué es lo que procuran las élites unidas a las candidaturas de la derecha, cualquiera que ésta sea? Lo que procuran es que no se vuelva a retomar un camino que ya experimentaron, afecta sus intereses y pone énfasis en políticas de tipo social, de tipo de aliento a los trabajadores, de mejoramiento de la calidad de vida y de sujeción del interés privado al interés nacional. Entonces, las candidaturas que ofrecen esta posibilidad de cambio, evidentemente es la candidatura de Arauz, y en parte también se considera que es la candidatura de Yacu Pérez, pero seamos claros, antes de hablar de las candidaturas, se ve muy claro que hay fuerzas sociales que están empujando para que se derrote al neoliberalismo triunfante desde 2017. Esas fuerzas sociales, ¿qué amplitud tienen? Solo las sabremos en las elecciones de febrero de 2021, pero es evidente que en América Latina y en el Ecuador hay un tipo de fuerza social que ha surgido, que está creciendo, que todavía tendrá un desarrollo hacia futuro y que es la que está confrontando al neoliberalismo empresarial que mucho tiempo ha dominado en nuestra América Latina. Y de allí viene la polarización. Entonces las fuerzas privadas, las élites empresariales, las élites de la oligarquía ecuatoriana, de las transnacionales, del neoliberalismo, bueno, todas ellas entienden que puede estar en jaque su poder si vienen fuerzas de estos sectores populares y medios y de trabajadores que pueden revertir las condiciones en las que ellos se han desenvuelto. Entonces, en este sentido, son parecidos los panoramas 1979, 2006, y si nos vamos antes, bueno, es parecido a la situación que tuvo la Revolución Juliana en 1925, cuando tuvo que ser una dictadura la que impuso el derecho social y el cambio de la matriz oligárquica hacia una matriz de corte social y progresista en el país. Correcto, doctor. De hecho, también hay otro factor que me gustaría añadir. Si bien es cierto, hay un conflicto de intereses y una crisis de representatividad como tal, y aquí quisiera citar a George Lakoff en su obra Puntos de Reflexión, Manual del Progresista, donde él establece de que son 4 elementos que son muy importantes para que un político pueda alcanzar el poder, o en este caso, cumplir las necesidades de los ciudadanos como tal, que son el tema de, por ejemplo, la capacidad para transmitir el mensaje, la autenticidad, la identidad y los valores morales. Justo en antes estaba meditando, yo decía, quisiera añadir un 5.º elemento que es el tema de la trayectoria y la formación como tal, que me parece muy importante, ya que vemos que en estas elecciones lastimosamente hay una crisis de ideología y representatividad. Creo que ninguno de los candidatos ha podido aterrizar estos 4 elementos que le acabo de mencionar, lo que ha profundizado todavía más esta polarización que usted bien ha mencionado. Pero también quisiera mencionarle, ¿usted no cree que este escenario es propicio para que de alguna manera, en vista de que hay una falta de ideología, los candidatos puedan recurrir al famoso populismo como un método o estrategia para alcanzar el poder político que se vale del resentimiento de los pobres o de la clase menos pudiente para llegar a ese electorado? Le pregunto esto porque en el 2002, según la obra de los actores de la producción de la democracia, había un populismo militar representado por Lucio Gutiérrez y había un populismo empresarial encabezado por Álvaro Noboa. Luego, supuestamente, según esta obra, Rafael Correa representa este neopopulismo como tal que le permite llegar al poder. Ahora, de nuevo, vemos que se repite esta historia como tal, en el sentido de que no hay una ideología, no hay un proyecto de país y hay un conflicto de intereses que antes, en el pasado, las fuerzas se podían unir en un solo frente, como por ejemplo el Frente de Reconstrucción Nacional, el Frente Nacional Constitucionalista. Entonces, no hay estas alianzas o estos consensos como tal
que de alguna manera han contribuido a esta crisis política o disrupción en la política nacional. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Cómo entenderlo? Bueno, a mí, otra vez, desde esta otra perspectiva, no me gusta hablar de populismo. Es un término que yo lo he abandonado en la ciencia social porque no me dice nada al respecto de la realidad. De hecho, lo he usado en el pasado y hace años, el año 92 me parece que es, con el ILDIS, publicamos un libro que se titula Populismo. Yo hice el estudio introductorio al tema y allí se veía las distintas posiciones al respecto de esta palabra. Podría hablarse de los populistas rusos, podría hablarse de los populistas norteamericanos, podría hablarse de los populistas clásicos de América Latina, como así han sido calificados los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México o de Julio Vargas. Getúlio Vargas en Brasil o de Juan Domingo Perón en Argentina, e incluso de Velasco Ibarra, que no tiene nada que ver con nosotros en el caso del Ecuador. Entonces, no uso el término populismo para hacer análisis sobre la vida política, social y económica del Ecuador. He leído cosas tan absurdas como aquello de que en Cuba hay una economía populista, o que en el Ecuador se siguió entre 1972 y 1976 con el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, un tipo de populismo militar y cosas así. El término populismo se puede usar para todo tipo de vertientes, derecha, centro, izquierda, lo que sea. Y desde la estricta perspectiva del análisis político, el populismo no es sino una forma de hacer la política, que usa una serie de mecanismos: el discurso, la tarima, el tipo de mensaje, incluso el obsequio, la dádiva o el clientelismo. Y estos mecanismos están al servicio de cualquier político. Por eso, si es que examináramos el proceso electoral cada proceso electoral desde 1979 hasta acá, de todos los que yo he nominado, todos los candidatos han usado mecanismos populistas. Hasta nuestros días. En esta campaña también están usando mecanismos populistas. De mil y un maneras. Doctor, entonces, disculpe que le interrumpa, pero entonces el populismo, para que la gente entienda, no es una ideología per se, porque carece de brújula y de proyecto. No. Es una, insisto, es una forma de hacer la política utilizando una serie de mecanismos que apelan a lo popular, pero con el propósito simplemente de obtener o un margen de clientela o un margen de electores que puedan votar por este candidato. Y este candidato bien puede ser de derecha, de centro, izquierda. Ni siquiera el término populismo se lo plantea hoy como originalmente lo plantearon personalidades académicas como Torcuato Di Tella o Gino Germani en Argentina, o como lo hizo Ernesto Laclau, que estudiaron seriamente el populismo desde la perspectiva teórica. Y estuvo muy claro, por ejemplo, para Torcuato Di Tella o Gino Germani, que el populismo era una época de transición de la sociedad oligárquica tradicional a la sociedad capitalista moderna, en alianza entre las burguesías y los trabajadores para dar al traste definitivo con el régimen oligárquico y poder construir el sistema capitalista. No, eso ya no existe. Yo conocí a Ernesto Laclau, por ejemplo, y alguna vez tuvimos con él una discusión en una mesa redonda, juntos. Entonces yo dije que yo no creía el populismo, pero que naturalmente distinguía perfectamente lo que Laclau, que estaba frente a mí, sostenía como populismo, que no era lo que hoy se sostiene en el Ecuador, porque a cualquiera le pueden calificar de populista. Entonces, yo expliqué por qué, y ahora voy a repetirlo nuevamente, porque el término no me ofrece ninguna garantía de análisis de las propuestas sociales, de las propuestas ideológicas, de las propuestas políticas. Cuando alguien dice no tengo ideología, es un mentiroso. Cuando alguien dice solo tengo el interés del pueblo, es un mentiroso. Porque lo cierto es que como académico, como historiador, como todo sociólogo, todo economista, todo politólogo que ha estudiado, sabe muy bien que atrás de las simples palabras siempre hay algún tipo de ideología. Puede ser que el mensaje no sea global y total, pero la candidatura que representa, por ejemplo, las candidaturas, pongamos en plural, todas aquellas candidaturas que desde 1979 hasta nuestros días han representado al sector privado,
a la élite empresarial, a las oligarquías regionales, al capital transnacional, y cuando apelan al mercado libre, a los tratados de libre comercio, a los tratados bilaterales de inversión, a la alianza con el Pacífico, a celebrar un tratado rápidamente con los Estados Unidos, no están teniendo una ideología, están apelando a intereses privados para que estos hegemonicen el Estado. Claro, de otro lado, hay ese otro sector que representa otro tipo de fuerzas y que dice, por ejemplo, vamos a desarrollar el derecho social, vamos a proteger a los trabajadores, vamos a poner fuertes impuestos a los ricos, vamos a financiar un Estado que tenga fuertes capacidades para dar servicios públicos como educación, salud, atención médica general y preventiva, vivienda. ¿No tienen otra ideología? Claro, están en el otro ángulo de este otro sector que aspira solamente a preservar sus intereses particulares. Entonces, desde la perspectiva de un analista, de un académico, de un investigador, lo que tiene que ver es qué tipo de fuerzas, qué tipo de mensajes se están dando y qué se esconde tras ellos. Cuando alguien dice quiero la democracia, todos van a decir lo mismo, pero bueno, ¿y qué democracia quiere construir? Cuando dice quiero construir una democracia sobre la base del mercado libre y la empresa privada absoluta, ya sabemos. Ese tipo de economía, ese tipo de modelo, que en América Latina sí ha tenido vigencia años 80, años 90, inicios del 2000, 2017 para acá también en el Ecuador, siempre ocasionó un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. En cambio, todo tipo de gobierno, que puede también hablar de la democracia, las libertades, pero que sinceramente hace políticas sociales, naturalmente se ubica en otra esfera. Y se ha necesitado en América Latina y se ha comprobado, esto es un asunto histórico, no es que yo lo sostenga, es un asunto histórico, se ha comprobado en América Latina que cada vez que se fortalecen capacidades estatales para dar servicios públicos y se hacen políticas sociales desde el Estado, sujetando además al sector privado a este tipo de intereses nacionales, mejoran sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo. Y si no se me quiere creer a mí, que se lean, por ejemplo, los informes anuales de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, cómo ha venido analizando lo que ocurre en América Latina bajo estos dos modelos, un modelo reformista, progresista, democrático, o un modelo empresarial típicamente de mercado libre. ¿Cuáles son los resultados sociales? Bueno, es evidente. Los modelos de economía social mejoran las condiciones de vida y de trabajo. Los modelos de economía liberal y neoliberal agravan las condiciones de vida y de trabajo. Correcto, doctor. Y ya para finalizar, créame que ha sido bastante interesante y productivo y educativo tener esta charla con usted. Usted mencionó que hay dos modelos, el modelo económico empresarial de desarrollo y el modelo de economía social. ¿Se podría decir que la candidatura de Andrés Arauz y las de Yacu Pérez representan el modelo de economía social, mientras que por el otro lado el modelo económico empresarial de desarrollo lo encabezaría Guillermo Lasso y Álvaro Noboa? ¿Se podría hacer comparaciones? Yo creo que existe en este momento una polarización evidente en la sociedad ecuatoriana, en la política, en el ambiente. Se está viendo que hay dos candidaturas, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que han polarizado la situación. Los otros candidatos han sido, incluso en las encuestas, incluso en los análisis cotidianos, han sido puestos de lado porque se ha evidenciado que estos dos candidatos como que tienen la polarización de esto que hemos venido conversando. El uno está representando un modelo empresarial y hasta oligárquico de desarrollo para la sociedad ecuatoriana. Y el otro está representando un modelo progresista de economía social que tiene otras connotaciones. Claro, y en el debate político pues, podrán acusarle que el uno quiere irse por Venezuela, por Cuba, por el correísmo. Esos son simplemente palabrejas políticas en el discurso de confrontación. Pero en la realidad son maniqueísmos, claro. Pero en la realidad lo que interesa entender es que estas dos candidaturas polarizadas representan el uno un tipo de economía social, el otro un tipo de economía empresarial. Ambos tipos de economía, por cierto, ya tenemos experiencia. En la una, años 80 y 90,
la otra 2007-2017 y la anterior incluso 2017 hasta nuestros días. Entonces, la sociedad ya puede balancear cuál es la que mejor le conviene. Desde luego, el sector progresista se aspiraría a que no vuelva sobre los límites y errores cometidos en el pasado, como está ocurriendo en toda América Latina. El triunfo de Luis Arce en Bolivia no representa un retorno de Evo Morales, representa un paso adelante frente a Evo Morales sin descuidar aquello que había hecho Evo Morales. Y sin duda, el triunfo de Alberto Fernández en Argentina no representa un retorno del kirchnerismo, sino un paso adelante frente a los errores y límites que tuvo el kirchnerismo. ¿Y qué está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador? Igual es un paso adelante, de tal manera que lo que yo he escrito últimamente en algunos de mis artículos, el siglo XXI como que se está presentando como un siglo en que toman fuerza de un lado los sectores privados y de élites económicas que quieren mantener, afirmar y potenciar aún más su modelo económico empresarial, y está potenciándose al mismo tiempo un sector de fuerzas sociales, capas medias, trabajadores, sectores campesinos, sectores indígenas, microempresarios, pequeños empresarios, que quieren afirmar un modelo de economía social. Y si es que lo vemos desde la perspectiva histórica, ya es hora que en el Ecuador intentemos instaurar en el largo plazo un tipo de economía social. Los beneficios que eso reporta, por ejemplo, a los países europeos o al Canadá o a los países nórdicos es importante. Un tipo de economía como la norteamericana les funciona a los norteamericanos, no funciona en América Latina. Y en América Latina se está viendo, la experiencia histórica lo dice, que construcción de economías sociales siempre ha traído beneficios de carácter social, laboral y de desarrollo para nuestra región. Correcto, doctor. Muy amable por sus explicaciones, por sus aportes y darnos luces sobre todo esto que la ciudadanía debe conocer para que pueda, como usted bien acotó, un balance de la situación y que ellos puedan sacar sus propias conclusiones. Yo me quedo con eso. Más que nada, alentar a la ciudadanía para que puedan estar al tanto de estos temas, puedan leer, investigar y a la final que ellos puedan sacar sus propias conclusiones y tengan un criterio consolidado como tal. También para comprometerle, doctor, que nos pueda acompañar en más ocasiones en este espacio de Periodismo en Llamas para poner a consideración de la gente estos temas que tienen que conocer. Su mensaje final a la ciudadanía, doctor. Claro que sí, muchas gracias. En efecto, yo espero que los ecuatorianos sean los que siempre busquen su mejor información, su mejor conocimiento, para que nadie les engañe y para que por sí misma la ciudadanía decida sí, pero que decida con conocimiento de causa. No que decida simplemente porque le han dicho, le ofrecen, no. Hay que ir al fondo y tratar de informarse y conocer bien qué es lo que viene en perspectiva y cuáles son los desafíos para el Ecuador. Muchas gracias por tu entrevista y muchas gracias a quienes nos han escuchado. Muy amable, doctor. No se me vaya a desconectar, que para lo que le había comentado antes de la entrevista, y despedirme de ustedes, querida audiencia que sigue Periodismo en Llamas, a la gente en general, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Otra vez estoy convenciéndome que no es necesario